Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. Jimmy Dupree, Dr. Dan Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Estamos muy alegres y contentos de tenerles con nosotros. Yo quiero tratar un poco el día de hoy con la administración y la predicación del Evangelio en lo que refiere a la cruz de Cristo. Y usted tal vez dice, bueno, pero eso lo hacen todo el tiempo. Sí, lo sé. Y vamos a seguir haciéndolo hasta que el Señor nos diga que no. Y he sentido en mi espíritu que el Señor ha hablado a mi corazón y me ha dicho que no lo estoy promoviendo lo suficiente, que no estoy diciendo lo suficiente al respecto. Y me alegra tanto lo que Lauren ha resaltado, porque yo sé que durante años la gente me escribía, pero ¿y cómo venzo? ¿Cómo tengo victoria? ¿Cómo tengo victoria sobre esto, aquello, lo demás? Y yo les decía, bueno, que fuesen bautizados con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas, y así tendrán la manera. Pero eso está mal, no es bíblico realmente, no es correcto. Ahora yo creo en el bautismo con el Espíritu Santo con todo mi corazón. Hablo en lenguas todos los días de mi vida. Creo que puedo decir eso sin temor a exageración, ¿no? Pero si usted piensa que estamos disminuyendo esto, está equivocado y no es la manera esa de vivir para Dios, porque no trae los resultados, no los trajo en mi vida. Y lo que nosotros predicamos y enseñamos, si no funciona en nuestras vidas, algo está mal. Sí, Tiene que señor. trabajar en nuestras vidas, corazones. Y lo que le estaba diciendo al pueblo que hiciese no funcionó en mi vida personal. Entonces todo el mundo lo sabe eso. Hasta que el Señor empezó a abrir a mi vida el mensaje de la cruz y cómo el Espíritu Santo obra y la interpretación bíblica de la santificación. Hasta que eso sucede, realmente yo no sabía cómo vivir para Dios. Yo le hubiese dicho que sí, pero no sabía. Usted sabe, hoy día sí, por la gracia de Dios sí sé. Y le doy al Señor la honra y la gloria por ello, por su paciencia conmigo. Y le doy gracias a Él por eso, total y completamente. 12 horas, 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero lo que el Señor nos ha entregado, yo quiero que el mundo lo sepa y tiene que ser conocido, tiene que ser así, porque sé que cuando el Señor empezó a abrir a mi vida el mensaje de la cruz, Satanás entró y me dijo que lo que yo estaba predicando y enseñando, la iglesia realmente no lo necesitaba. Y él dijo, y fue un ángel de luz. Realmente un ángel de luz que parece como Dios, suena como Dios, camina como Dios, habla como Dios. Y parece que es Dios, pero no es Dios, es Satanás. Y realmente casi me hizo creerlo. Que, bueno, están haciendo las cosas bien, pensaba yo. Y estás predicándole a personas que no lo necesitan. Tal vez uno aquí o allá, pero la mayoría no necesita lo que estás predicando, lo que estás enseñando. Y un domingo en la mañana o domingo en la noche, Donnie estaba ministrando. Y él dijo, él no estaba predicando sobre la libertad del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, pero él dijo simplemente en el curso de su mensaje, deja ir a mi pueblo. Y cuando Dios dice algo, es algo poderoso. Así es. Y el Señor me dejó entender aquella noche, yo lo vi, literalmente yo lloré aquel día por casi el resto de su mensaje. Y el Señor me dijo, mi pueblo está en una condición terrible. Lo que estás escuchando, me dijo, no es de Dios, no es de mí.
Eso viene del enemigo. Es un ángel de luz, no es el Señor. Y mi iglesia está en la misma condición hoy día que estuvo el pueblo en el tiempo de Moisés con el faraón. Eran esclavos al faraón. Eran esclavos. Y él dijo, por eso mi pueblo está así ahora, esclavos en las pasiones del pecado, las tinieblas. Y si usted se detiene a pensar un momento, lo único que logró sacar de la esclavitud al pueblo de Israel fue el cordero inmolado. Eso es. Nadie Sí, más, sí. nada más lo sacó de allí. Pero gracias a Dios que lo sacó de allí. Y así hará con usted. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? La cruz libertará al cautivo. Lo que Jesucristo hizo allí. Yo no estoy hablando de ese madero. No estoy hablando de un madero. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que Jesús hizo allí, el precio que Él pagó. Y aprendí, sé que tengo mucho más que aprender. Señor, ayúdame, claro que sí. Pero estoy aprendiendo casi todos los días un poquito más. Y estoy tan agradecido por lo que Él ha hecho conmigo. Alabado Dios. Funciona, damas y caballeros. Yo lo he vivido. Lo que es en el corazón y la vida de la persona. Y recuerdo el día cuando el Señor abrió a mi vida esto sobre el Espíritu Santo. Estábamos en la programación de radio y Lauren estaba allí aquel día. Y el Señor me dijo que el Espíritu Santo no obrará fuera de la obra terminada por Cristo y que no operaría fuera de ello. Y si tratábamos de hacerlo, la puerta se iba a cerrar. El Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo. Nunca debemos olvidar eso. Y yo sé que Lauren habló y dijo, ¿me puede dar usted algún versículo para eso? Pensé yo, pero ¿y cómo? No lo había leído, no lo había predicado, no lo había escuchado, no lo conocía. Y nunca pasó por mi mente, francamente. Miré mi Biblia, estaba abierta en Romanos 8 en ese momento. El versículo 2 brincó y decía allí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Y entonces entendí. Eso es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8:2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. La iglesia no puede caminar en victoria. Usted no puede tampoco, sin que nuestra fe esté en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entienda eso. Por eso es que cada vez que oro y cientos de veces cuando no estoy orando, el blanco de nuestra fe, Señor, es Cristo y este crucificado. No soy yo. No es la iglesia. Es lo que Jesús hizo en aquella cruz. Alabado Dios. Y he visto obrar milagros en mi vida y le doy al Señor la honra y la gloria. Y nosotros, de todas las personas en este mundo, nosotros aquí no estamos hablando negativamente del poderoso bautismo con el Espíritu Santo. En ninguna manera, no. Todo creyente necesita el bautismo con el Espíritu Santo, cada uno. Pero no es la respuesta o la solución a la vida victoriosa, realmente que no lo es. Nos ayudará en miles de maneras, pero no es el propósito. Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre. Pagó el precio, pagó el rescate que nosotros debíamos y no podíamos pagar. Y Él lo hizo y no debemos olvidarlo. Allí es donde debe de estar nuestra fe. Y cuando nuestra fe está en otra cosa, insulta eso al Señor, considerando el precio que Él pagó.
Si le decimos a la gente, bueno, si usted habla en lenguas, eso le dará victoria, eso insulta al Señor Jesucristo. No es que hablar en lenguas está mal, es poner nuestra fe o nuestro énfasis en ello está mal. Ahí Correcto. está el problema. Y, damas y caballeros, he encontrado su gracia completamente. Él suple cada una de mis necesidades. Mientras estoy sentado y aprendo a los pies de Jesús, soy libre, verdaderamente libre. Es un gozo inefable y lleno de gloria, lleno de gloria, lleno de gloria. Es un gozo inefable y lleno de gloria, y aún no se ha contado todo. Alabado Dios. Funciona. Funciona. Sí, Cambiará su Amén. vida en un momento. sí, Señor. Vencerá el poder de las tinieblas totalmente. Ponga la sangre en la puerta, dice Moisés. Póngalo en Aleluya. aquel lugar y cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. Gloria a nuestro Dios. El juicio viene, todos estarán allí. Aquellos que lo rechacen y aquellos que estén, oh pecador, escucha, permite que Jesús entre y Él pasará sobre vosotros. Alabado Dios. Todavía funciona y es tan Sí. letal, tan efectiva hoy como lo fue 4,000 años atrás. Sí. No ha cambiado. Y tengo otra cosa que decirles. Cuando Él dijo, deja ir a mi pueblo, su palabra es tan poderosa que es tan potente hoy Sí. como lo fue 4,000 años atrás. Gloria. Sí. Gloria. Deja ir a mi pueblo. Sí. Eso es lo que el Señor está diciéndole a su iglesia. Es su iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es su iglesia, no es la mía o la suya. Sí. Sí. Y Él está diciendo, deja ir a mi pueblo, y Él lo va a hacer. Él Aleluya. va a hacerlo. Tome lo que tome, Él lo va a hacer. Satanás no se quedará con lo mejor. Y yo creo que lo que está a punto de suceder está preparando a la iglesia para el rapto. Amén. Alabado Dios. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Tomé demasiado tiempo. No, claro que no. No, Se para tomó nada. el tiempo que correcto. debió haberse tomado. Amén. Hermano Swagger, la sangre funcionó entonces. Y la funciona sangre ahora. Funciona ahora. Sí. La sangre aún liberta Al cautivo. al cautivo. Aún liberta al cautivo. Pero Sí. nadie está dirigiendo. No, lo digo de otra manera. Alabado Dios. No hay suficiente gente en el ministerio que esté dirigiendo hacia la cruz, hacia la sangre de Cristo, hacia el sacrificio de Cristo, como el medio por el que vivimos nuestra vida diaria. Más personas están llegando allí, pero no debemos fijarnos en el mensaje de la cruz y decir, bueno, yo puedo mantener todo en mi ministerio como era No, no antes. se puede. No se puede. Usted lo ha aprendido, usted nos lo ha mostrado. No significa que excluimos el bautismo con el Espíritu No, Santo. no. Significa que lo ponemos en su lugar secundario. Su lugar correcto. En su lugar secundario. La cruz es primordial. El bautismo con el Espíritu Santo es secundario. Es una segunda obra posterior. Cuando no sabemos cuál es la primera obra y no podemos definirla y no andamos en ella y no vivimos en ella, estamos incompletos como cristianos. Yo soy pentecostal. Les puedo asegurar de que hablo en lenguas cada día de mi vida. Yo puedo decirle, y no lo voy a hacer, pero yo le puedo contar la historia de cómo es que Dios me trajo a una iglesia pentecostal. Fue algo Así sobrenatural. es. Y Él me puso en esta familia. Así es. Pero yo he visto cómo la familia se ha destruido al no tener el balance que su ministerio ahora está ofreciendo. Y si no
Mire, tenemos que predicar el Pentecostés, tenemos que predicar el poder del Así Espíritu es, Santo, así es. pero tiene que basarse en el fundamento del mensaje de la cruz para la vida diaria. Si no tiene ambas cosas, usted mata a su gente, mata a su iglesia, mata a su denominación. Y eso es lo que está empezando a suceder. No, eso es lo que ha estado sucediendo desde los 60s, porque todas estas otras cosas que entraron a las escuelas, de vuelta a A.N. Trotter, nos hemos vuelto locos por el dinero y por la educación y números. por los números. Y bueno, todo eso es lo que nos preocupa. Hemos dejado y hemos utilizado el Pentecostés. Fue presentado en los grandes avivamientos de sanidad a todo el mundo. Miren, pasamos de una persona, la Iglesia de Dios diría 20 años antes, en Agnes Osmond, en 1901, a 380 millones de personas para 1980. En 79 años, 380 millones de personas con denominaciones pentecostales, pero la mayoría no sabía cómo vivir para Dios, y por eso es que el movimiento, las denominaciones pentecostales están fallando. Nosotros debemos volver y tener buena información de nuestros hermanos bautistas que entendieron más sobre el mensaje de la cruz que nosotros, y eso es lo que ha sucedido. Pero al mismo tiempo, el hermano bautista tiene que venir al campamento pentecostal y fijarse en la actividad del Espíritu Santo diariamente y decir, tal vez no todo se ha terminado, tal vez, y bueno, algunas de esas cosas sí están pasando. Sí hay una renovación carismática sucediendo en este momento, y algunos de los cesacionistas que estuvieron allí, cesacionistas estrictos, están diciendo tal vez el Espíritu Santo sí hace algo, pero no podemos permanecer donde estábamos, no podemos permanecer en lo que estábamos. No necesitamos un avivamiento de lo que falló, necesitamos un avivamiento de lo que funciona. Y la cruz funciona, el poder del Espíritu Santo funciona, y esa es la oportunidad para la iglesia el día de hoy, como resultado de lo que el hermano Swagger nos ha traído, y lo estamos enseñando, estamos tratando de presentarlo, tratando de animar a la gente, no para que deje sus raíces y tradiciones totalmente, pero si se oponen al mensaje de la cruz, echen fuera a la esclava, se tiene que ir, para que podamos tener la obra completa de Dios en nuestras vidas, para que podamos tener esa cosecha que le estamos creyendo a Dios que vamos a tener. Debemos tener ambas, la obra del Espíritu para la vida diaria y la obra del Espíritu para el servicio y los dones. Necesitamos los dos, y eso es lo que su vida ha traído como una opción, pero no se puede ignorar uno y aceptar la otra. Se tiene que tener las dos. Yo obras. creo que el Señor está comenzando a poner presión. Él puede aplicarla claramente. Y Él realmente ha comenzado a aplicar presión a predicadores en todo el mundo sobre este mensaje, hasta que no puedan ignorarlo, hasta que... ¿Me permite hacer una pregunta sobre eso, hermano Swagger? Mire, yo creo que todos estamos de acuerdo en que no hay suficientes iglesias que entiendan o que tal vez tengan un interés fuerte en el mensaje de la cruz. Hay muchas, pero no suficientes. Así es. Así que la pregunta, en cuanto a su punto, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Cuando usted o cuando nosotros hablamos de cómo esa naturaleza distintiva del poder de la cruz, la sangre, regresando a la historia de Moisés y la sangre en el dintel y la puerta, cuando usted toma esa historia y cualquier otra historia que simbolice e ilustre la importancia de la sangre, y luego usted lo trae a Cristo y usted entiende los evangelios y luego estudia las epístolas de Pablo, cuando usted cubre todo eso, usted tiene que entender que el núcleo, el fundamento, el corazón del evangelio tiene que ver con el derramamiento de sangre. Sí. Y todos lo sabemos teológicamente y espiritualmente. Entonces, ¿por qué no hay suficientes iglesias o por qué no todas aprecian ese mensaje? Bueno, voy a hacer esta pregunta. Bueno, No le puedo dar la respuesta. muy Es bien. porque costaría mucho. Yo Buena tengo respuesta. mucho invertido en donde estoy. No quiero perder mi posición. No quiero perder mi poder. Entonces voy a seguir predicando lo que estoy predicando. Bueno, yo pienso que el ser aceptado tiene que ver bastante. Sí. Porque lo que sucedió en muchas de las iglesias pentecostales
mientras comenzaron a crecer y otros comenzaron en los 60s y 70s. Cuando nuestras iglesias comenzaron a ser aceptadas por la cultura dominante y pasamos más de no grandes. ser populares a ser populares, empezamos a eliminar las cosas que la gente encontraba ofensiva. Dejamos de cantar sobre la sangre en nuestras iglesias. Dejamos de cantar sobre la cruz en nuestras iglesias. Ellos empezaron a diluirse más y más y nuestras iglesias comenzaron a ser tan estéril para no ofender a nadie. Sensible al buscador. Sensible al buscador. Y lo que tenemos que hacer, y las iglesias comenzaron a quitar las cruces de sus templos. Ahora, ¿realmente eso es una persona que desconoce o hay muchos que están haciendo Creo eso? que es un movimiento. Bueno, hermano Swagger, yo he viajado. Yo he estado en 49 de 50 estados. Yo he estado en iglesias por todo el país y lo he visto muchas veces, y entre más nos tardamos, lo miramos más. Por ejemplo, mi esposa fue salva en un avivamiento carismático católico en los 1970s en Boston. Pero cuando fue salva y su vida Era fue católica. cambiada radicalmente, fue católica, toda su familia fue católica. Mi esposa fue la primera en su familia de dejar la iglesia católica cuando tenía 14 años de edad y comenzó a cantar en las calles de Brockton, Massachusetts, y ministraba en la calle. Pero ella no podía quedarse donde estaba. Dios la sacó. Entonces tenemos que predicar un mensaje sin comprometernos. Tenemos que predicar la sangre, tenemos que predicar la cruz, y después no podemos comprometernos y que la gente quede satisfecha donde está. Una gran realidad. Gran realidad. Creo que para responder a su pregunta del Dr. Gray, hace años tomó esto de Mateo 16, donde Pedro fue confrontado con la cruz. Y me parece como No que... le agradó eso. Sí, me parece a mí como que habían tres problemas y, bueno, el predicador en mí lo reunió todo en 3 puntos, 3 temas. Pedro no quería la cruz primeramente porque tenía enseñanzas previas. Él no creía que el Mesías debía morir. Así no es como las cosas se suponía que debían pasar. Número 2, agenda personal. Si Jesús muere y yo he dejado mi negocio, he dejado todo para seguirlo a Él, yo voy a verme como un idiota. Y número 3, los poderes de las tinieblas. Fue Satanás Así el que es, estaba conduciendo toda esa ideología a una posición de prominencia. Y es lo mismo el día de hoy, Dr. Gray. Ese es un buen bosquejo. Sí. El hombre ha sido enseñado de la manera incorrecta en cuanto a vivir para Dios y no lo quiere dejar. Tiene una agenda personal y Dave lo mencionó hace un momento, porque ¿cómo se van a ver las cosas si de repente yo me levanto y digo, bueno, hermano Swagger tiene toda la razón, necesitamos echar fuera todo en nuestra iglesia que no nos dirija a la cruz como el único medio de vivir para Dios consistentemente? ¿Cómo se van a ver las cosas? ¿Qué hay de todos mis hermanos y las congregaciones y denominaciones? ¿Cómo se van a ver? Yo no voy a poder ir al club de caballeros ya más. Número 3, los poderes de las tinieblas ciegan al creyente en cuanto a la verdad que Dios quiere traer a su espíritu. Y ellos trabajan arduamente convenciendo al hombre de que la cruz no es el único medio de vida y el único medio de vivir. Ahora tal vez aceptemos la cruz para salvación y la mayoría de gente lo hace y la mayoría de gente creo que moriría si usted le diera la opción una o la otra. Pero debemos tener esa misma fortaleza de corazón y habilidad de permanecer y de cumplir con el trabajo cuando se trata del mensaje de la cruz para la vida y vivir. La misma atmósfera que se nos atacó como pentecostales ahora va a existir en el mensaje de la cruz. Así que, ¿quién va a permanecer? Las 3 P's una vez más.
enseñanzas previas, agenda personal y los poderes de las tinieblas. Y él me está haciendo la señal ya. Bueno, se nos terminó el tiempo. Otra vez no podemos continuar. Así que no se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.